Amigos, escuchen esto. ¿Se imaginan llegar a un rodaje con el guión bajo el brazo, todo planeado, todo estructurado, y que una sola actriz los obligue a reescribir la serie completa mientras la están grabando? Eso, amigos geeks, no es una leyenda urbana de Hollywood. Es exactamente lo que le pasó al equipo de Lucky, la nueva serie de Apple TV Plus. Y la responsable de semejante caos creativo tiene nombre y apellido: Anya Taylor-Joy. Quédense porque esta historia tiene de todo: actuaciones que hipnotizan, showrunners confesando en público que quedaron en shock y un dato final sobre el futuro de esta chica que les va a volar la cabeza. ¡Arrancamos! ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa geek de Renerdo, el espacio donde comentamos y a veces hasta chismeamos sobre todo lo que se mueve en el cine, las series y la cultura geek. Como siempre, agárrense un café y un pan porque el capítulo de hoy viene cargado. Vamos a la carnita. La serie se llama Lucky, es la nueva apuesta de Apple TV Plus y la protagoniza nada más y nada menos que Anya Taylor-Joy. Sí, la de Gambito de Dama, sí, la de Furiosa, esa mujer que parece que nació con una cámara apuntándole a los ojos. Ahora, normalmente cuando un actor nace para un papel, es una frase bonita que se dice en las entrevistas de prensa y ya, un cliché más en Hollywood. Pero en este caso parece que fue literal. Tan literal que el guión de la serie cambió durante el rodaje por culpa, o mejor dicho, gracias a ella. Sí, súper extraño, esto casi nunca pasa. El showrunner de la serie es Jonathan Tropper, un nombre que ya deberían tener anotado si son fans de Amigos y Vecinos, y que además está escribiendo la próxima película de Star Wars, Starfighter. O sea, no estamos hablando de cualquier improvisado. Este señor lleva meses, literalmente meses, trabajando codo a codo con Anya antes de que empezaran a rodar. Se conocía el personaje de memoria, sabía exactamente cómo iba a construirse esa historia. Y sin embargo, cuando la vio actuar por primera vez frente a cámara, contó que fue como conocer a una persona completamente distinta. Según explicó, sintió que después de tanto trabajo creativo juntos, casi se había olvidado de que ella sería quien le diera vida real al personaje, y verla actuar fue como descubrir a alguien nuevo. Pero esperen, porque esto apenas empieza. Lo que pasó después con las cámaras y los primeros planos de Anya es todavía más loco y les prometo que van a querer saber esta parte. Acá entra en escena Cassie Pappas, productora ejecutiva de Lucky y con currículum de peso, porque también trabajó como guionista en Silo, otra de las series estrella de Apple TV Plus. Pappas contó algo buenísimo. Resulta que durante el rodaje, cada vez que hacían un primer plano de Anya Taylor-Joy, empezaba a juntarse gente alrededor del monitor de video. Técnicos, asistentes, gente que en teoría no tenía nada que hacer ahí, se acercaban solo para mirar la pantalla. ¿Por qué? Porque su cara, en silencio, comunicaba más que un párrafo entero de diálogo. Y ojo con esto, porque es un dato de guionista de verdad. Al ver esa reacción del equipo, decidieron directamente empezar a cortar diálogos. Sí, como lo escuchan, reescribieron escenas para que ella hablara menos, porque se dieron cuenta de que había algo más poderoso en dejarla en silencio, con esa tensión en la mirada, que en llenar la escena de palabras. Piensen en lo que significa eso a nivel de industria. En un negocio donde cada línea de diálogo cuesta tiempo de rodaje, ensayo, edición, dinero, un equipo de guionistas decidió eliminar contenido porque una mirada bastaba. Eso no pasa todos los días. Eso pasa cuando tenés a alguien realmente especial delante de cámara. Ahora bien, capaz están pensando, bueno, es una serie más de espías o de misterio al estilo Silo. Craso error. Lo que viene ahora sobre el ADN de esta historia los va a agarrar totalmente desprevenidos. Cassie Pappas fue clarísima marcando la diferencia entre sus dos proyectos en Apple TV Plus. Con Silo, el equipo podía tomarse su tiempo, ir soltando el misterio de a poquito con ese estilo de combustión lenta que caracteriza a la ciencia ficción más cerebral. Lucky es exactamente lo opuesto. Según sus propias palabras, es como tener el pie pisando el acelerador todo el tiempo, sin que la historia se detenga ni un segundo. Y para que se ubiquen bien de qué trata todo esto, la serie está basada en la novela Superventas de Marissa Stapley y sigue a Lucky Armstrong, una estafadora brillante que de repente se queda completamente sola después de que un golpe millonario sale terriblemente mal.
A partir de ahí, la mujer tiene que sobrevivir mientras parece que todo el mundo la está persiguiendo. O sea, mezclen thriller, acción sin pausa, una protagonista al límite y agréguenle la actuación que venimos describiendo. Ahí tienen la fórmula de lo que Apple está preparando. Pero hay más, porque esta serie no nació como cualquier proyecto de estudio y el propio showrunner reveló cómo fue meterse en un proyecto que ya tenía dueñas antes de que él llegara. Jonathan Tropper contó algo interesante sobre cómo se sumó a Lucky. Cuando él llegó, el proyecto ya estaba en marcha gracias a Reese Witherspoon, la productora Lauren Levy Newstad y la propia Anya Taylor-Joy, que ya lo venían empujando desde antes. Eso cambió por completo su manera de trabajar. En vez de sentarse a escribir un piloto desde cero, como suele pasar, tuvo primero entender por qué Reese había comprado los derechos de esa novela, por qué Anya quería ese papel y qué buscaban exactamente con la historia. Recién después empezó a mezclar esa visión previa con la suya propia. O sea, no fue el clásico "acá está mi idea, hagámosla". Fue un proceso mucho más colaborativo, casi de fusión de visiones. Y honestamente, eso explica bastante por qué Anya terminó siendo mucho más que la protagonista. Se convirtió en una especie de pilar creativo de toda la serie. Y como siempre pasa con estas producciones nuevas, ya apareció la pregunta obligada. ¿Habrá segunda temporada? Casi Papas no cerró la puerta del todo, pero tampoco se puso a prometer nada. Dijo que por ahora no hay ninguna certeza sobre eso, aunque le encantaría tener esa conversación si la serie funciona bien. Eso sí, aclaró que el final de esta primera temporada está tensado para cerrar la historia de forma completa, sin cabos sueltos gigantes, aunque quizás con una pequeña rendija abierta por si algún día deciden volver. Traducción para nosotros, los geeks, el final se va a sentir completo, pero no se sorprendan si Apple deja alguna puertita abierta. Y hablando de futuro, porque la agenda de esta actriz en los próximos años es simplemente una locura. Quédense que se las resumo antes de cerrar el video. Por si Lucky no fuera suficiente, Anya Taylor-Joy tiene una agenda que asusta. Después de su participación en Furiosa, Mad Max Saga, la vamos a volver a ver en el universo de Dune con Dune Parte 3 y también va a formar parte de The Lord of the Rings, The Hunt for Gollum, programada para 2027. O sea, ciencia ficción, fantasía, thriller de estafadores, esta mujer está tocando prácticamente todos los géneros grandes de Hollywood al mismo tiempo. Y si Lucky logra el impacto que Apple TV Plus está esperando, no sería raro que este pase por la televisión termine siendo uno de esos papeles que la gente recuerda como un antes y después en su carrera. Apple TV Plus estrenará los 2 primeros episodios de Lucky el próximo 15 de julio, así que ya saben, se acerca la fecha para comprobar con sus propios ojos si de verdad esta actuación hipnotiza tanto como cuentan los guionistas. ¿Qué piensan de la serie Lucky? ¿Creen que Anya Taylor-Joy puede hacer funcionar esta nueva serie de Apple TV Plus? Déjenme su opinión en los comentarios, que me interesa mucho leer lo que piensan. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias, nos vemos en el próximo video.